Retomamos las charlas que empezamos este año, el trimestre pasado, y bueno, hoy es puente, pero no es fácil disponer de sala, porque el colegio tiene muchas actividades, entonces tenemos reservados los segundos martes, y a pesar de que es puente, bueno, está lloviendo, pues sí, no hay mucha gente, pero creímos que merecía la pena mantenerlo. El tema que debuta otra vez el trimestre, no os quejaréis los endocrinólogos, siempre habláis vosotras, sois las reinas, es la alimentación y hoy es la obesidad. La obesidad con una pregunta, ¿es una enfermedad? Yo creo que lo sabemos todos la respuesta, pero la doctora Chinchetti nos lo va a explicar fenomenal. Trabaja en el Hospital San Pedro y se dedica, más es endocrinóloga y se dedica al área de nutrición, de todos los problemas relacionados con este tema, los cabeza ella, con una nutricionista también, pero como médicos ella la que lidera el grupo. Yo creo que el tema de la obesidad es muy importante porque cada vez hay más obesos, que ya nos va a dar cifras. En España, por desgracia, nos parece que nos apuntamos a lo malo en encabezar y estamos pues también despuntando con obesidad infantil y la de los adultos con cifras muy alarmantes. Los que trabajamos en la medicina sabemos qué pasa con las personas obesas y yo me dedico a la neumología, bueno, para los que no me lo conozcan, yo soy neumóloga, que trabajo en el San Pedro. Y por desgracia yo veo pues, el espectro de los obesos mórbidos, que es la obesidad más grave, que presentan complicaciones y que por desgracia llegan a urgencias, pasan a la UCI, hay que intubarlos porque entran en fracaso ventilatorio por la obesidad. Y los que no entran de esta manera los vemos muy frecuentemente con problemas respiratorios. Ahora de moda, apnea del sueño, muy ligada a la obesidad, pero también no dependiente de la obesidad. Hay personas que no están obesas y que lo tienen. Pero en particular los obesos tienen este problema que es muy gordo y que, por cierto, lo tratamos en junio. Fue el último tema que vimos, la apnea del sueño, que va ligada con este problema de la obesidad y que todos los que trabajamos en la medicina lo conocemos. Pasa lo mismo, hay unas cifras enormes, pero no solo es la apnea del sueño respiratorio, por ejemplo, en las mujeres obesas vemos que tienen un riesgo significativamente más elevado en desarrollar problemas, por ejemplo, de asma. Esto no lo sabíamos. Pues personas, mujeres, en particular sexo femenino, obesas, adultas, están viniendo a las consultas por cuadros de que se asfixian de broncoespasmo y que se relaciona con el asma. Bueno, pues como eso que me he detenido un poco como neumóloga, pues hay muchas afecciones que comporta la obesidad y que afecta a muchos órganos. Parece que asusta el cáncer, pues el cáncer también está ligado a este problema, que antes no se consideraba más que un problema estético, pero que hoy en día sabemos que es una enfermedad. Bueno, perdona, no estoy respondiendo. Está destripándola. Simplemente ya está. María Jesús entra en acción y luego hablamos. La doctora Hermosa, desde luego, me quiere quitar todo el protagonismo, no puede ser. Bueno, lo primero es dar las gracias al Colegio de Médicos por haberme invitado a dar esta charla que me parece de un tema tan interesante y que, bueno, por supuesto, yo creo que tiene que formar parte de unas charlas saludables. También dar gracias a los asistentes porque realmente es la víspera del Pilar y se puede, bueno, como está lloviendo no se podía estar tomando algo por la calle, eso es lo único positivo de esto y también hacía falta la lluvia. Y bueno, la verdad es que yo quise este título, que es Obesidad es una enfermedad. A algunos de vosotros os puede parecer que es muy obvio que es la enfermedad, pero os diré que la OMS la acaba de declarar como enfermedad. ¿Por qué? Porque hasta ahora se creía que era casi un problema estético, como ha dicho la doctora, o que, bueno, que al fin y al cabo un paciente podía ser obeso pues porque llevaba toda la vida haciendo las cosas mal. Entonces, que claro, la culpa era de él, ¿no? Entonces, un poco yo os quiero explicar por qué considero que es una enfermedad, tanto desde el punto de vista del sistema sanitario como desde el punto de vista de los pacientes. Entonces, bueno, me voy a alargar un poco en ese tema, pero luego os iré contando también las cosas que hay que intentar hacer para evitar la obesidad.
Bueno, las distintas sociedades, tanto europeas como españolas, se han dado cuenta y han hecho estudios en que realmente las cifras son apabullantes, ¿no? Entonces, pues para el 2030, fijaros que más de la mitad de los europeos van a ser obesos. Esto la verdad es que es escalofriante. Incluso yo creo que los sistemas sanitarios decimos, madre mía, ¿qué es lo que nos viene encima, ¿no? Con lo que ha comentado la doctora Hermosa. Y es que también lo peor es que 1 de cada 5 niños. Si un niño es obeso, ya sabéis lo que va a pasar de mayor, va a ser más diabético, más hipertenso, va a tener más enfermedades, incluso de la esfera psiquiátrica. Por desgracia, esto también ataca más a las mujeres que a los hombres, por lo menos hasta ahora. En los estudios españoles, si os dais cuenta, La Rioja, en cifras tanto de sobrepeso como de obesidad, prácticamente es el 40% de la población. Es verdad que a partir de ciertas edades son cifras más prevalentes, pero bueno, esto es también bastante preocupante. Incluso en la encuesta europea de salud de hace poco, del 2020, pues se vio que La Rioja, fijaros que estamos en medio, ¿vale? El 18,5%. Bueno, pues con estas cifras algo tendremos que hacer, está claro. Pero fijaros que a pesar de estas cifras, el 75% en los estudios de los europeos que padecen obesidad, por cierto, este estudio fue antes de la pandemia, no considera que presenta una enfermedad, ¿vale? O sea, tenemos una enfermedad y encima no nos damos cuenta que la tenemos, ¿no? Esto ya es un poco el colmo. Entonces, siguiendo un poco al hilo de lo que contaba la doctora Hermosa, ella ha explicado muy bien todos los problemas de lo que es de respiratorio, pero si os fijáis un poco, pues prácticamente ataca a todo el organismo, ¿no? Se ha visto que el paciente obeso pues va a tener casi la mitad, van a tener diabetes, van a tener hipertensión, 1/4 van a tener enfermedades cardiovasculares. Tenéis que daros cuenta que la obesidad hace que ciertas enfermedades vayan peor y la obesidad provoca ciertas enfermedades. Es una relación bidireccional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya veis, pues los pacientes van a tener más problemas hepáticos, más problemas digestivos, incluso las pacientes van a tener pues infertilidad, alteraciones ginecológicas, irregularidades menstruales, problemas mecánicos, problemas osteoarticulares, problemas de piel. Bueno, ya veis que por tienen hasta más cataratas, ¿vale? Y siguiendo, ¿no? No es que os queramos asustar, pero es verdad que los estudios demuestran que los pacientes obesos pues tienen más tumores, ¿no? Esto también, hoy por ejemplo nos han hecho un poco la pregunta y dices, hombre, tampoco es cuestión de culpar al paciente obeso, uno no tiene cáncer porque está obeso, hay muchísimos otros mecanismos, pero por desgracia está asociado. Y esto pues son cosas para reflexionar y para intentar evitar esta situación, ¿no? Y un poco lo que ha puesto sobre la palestra la importancia de la obesidad como enfermedad y que yo creo que ha servido y ha contribuido a que los pacientes tomen un poco más conciencia ha sido la pandemia COVID, porque la infección COVID en los pacientes obesos iba mucho peor. Son múltiples los mecanismos, la doctora Hermosa os los puede explicar mejor, pero al final las cifras son las que son. Y los pacientes COVID, o sea, los pacientes obesos se contagiaban el doble, ingresaban el doble, se morían el doble y aumentaba el 70% de posibilidades que tuvieran que tener una estancia en UMI. Y esto lo habéis oído en todos los medios de comunicación. Y esto ha servido un poco para que los pacientes digan, ahí va, estoy obeso, esto va a ir peor, ¿no? Pero la verdad es que ya con las otras enfermedades que muchas veces, ¿no? Os pasa que vais a las consultas y el traumatólogo, tienes dolor de rodilla porque estás obeso, el del oído, hoy es peor porque estás obeso, ¿no? A veces es que esto es absurdo, vamos, no tiene nada que ver, pero es así, al final al paciente se le culpabiliza. Bueno, pues realmente el paciente con obesidad va a tener un peor control de las enfermedades y va a tener más enfermedades. Esto es así, con lo cual yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo que la obesidad es realmente una enfermedad. Bueno, ya veis aquí, el médico está un poco ahí perdido y yo os he querido poner, por ejemplo, esa foto de números, ¿no? Pues hay muchas veces que el paciente obeso se siente que es un número, el número de lo que pesa, ¿no? Es un poco, pues peso 72, peso 68, peso 67. Esto no es así.
no solo el peso, ¿vale? Hay muchísimas cosas más importantes. Nosotros la verdad es que tradicionalmente clasificamos la obesidad según el peso dividido la talla al cuadrado, que es el famoso índice de masa corporal, que seguro que habéis oído de ello. Y según eso clasificamos al paciente si tiene normopeso, si tiene sobrepeso o distintos grados de obesidad. No es lo mismo que te sobren 40 kilos que te sobren 10, desde el punto de vista de la salud ni de muchas otras cosas. Pero bueno, que sepáis también que nosotros manejamos otras variables, que en el fondo quizás el índice de masa corporal dentro de unos años no se utilizará porque nosotros realmente lo que queremos es que el paciente pierda masa grasa, ¿vale? Es un poco un concepto que yo creo que en el futuro es el que se tendrá en cuenta. Y es que cuando tratamos una enfermedad tenemos que pensar que tiene unas causas, que va a haber una forma de diagnosticarla, que va a haber una forma de seguirlo, un tratamiento y un pronóstico, ¿no? Ya os voy avisando que la obesidad es una enfermedad crónica. Esto es como la diabetes o la hipertensión. Tú, aunque llegues a un peso normal, siempre te vas a tener que vigilar y siempre vas a tener que estar pendiente de ello. Entonces, bueno, es así y lo tenemos que tener en cuenta. Cuando buscamos una causa de por qué un paciente tiene un exceso de peso, bueno, pues esto ya sabéis que nosotros está el balance energético. Por una parte está lo que nos metemos en el cuerpo, que va de mano de la alimentación, y por otra parte está el gasto, que el gasto depende del metabolismo basal, que es lo que gastamos por respirar, y el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si comemos más que los que gastamos, pues entonces engordamos, ¿no? Bueno, esta es una visión simplista, ya os lo voy diciendo, y esto mucho es así, pero no solo es así. Esto es un poco también el culpable de que siempre decimos, es que tiene exceso de peso porque come demasiado y no gasta nada, ¿no? Pues no, la verdad es que la obesidad es una enfermedad muy compleja. Os diré que al final hay muchos sistemas implicados en el sistema límbico en el cerebro, los sistemas hormonales, y contribuyen, por ejemplo, el estómago, la grasa periférica, el intestino. O sea, la verdad es que la obesidad es una enfermedad compleja y sus causas son multifactoriales. Y esto precisamente hace que sea más difícil tratarla. Bueno, pues ya veis un poco aquí lo que os he comentado, ¿no? Que al final ese tejido adiposo, el páncreas, el intestino, ¿qué pasa? Que el paciente está obeso y hay como una especie de bloqueo del metabolismo y no responde, ¿no? No va respondiendo. Os diré que tampoco es que se sepa mucho, hay muchas vías de investigación, también porque si se sabe más se puede tratar mejor, pero las cosas no están claras y por desgracia, pues también hay cosas como puede ser la ingesta emocional, ¿no? Que al final uno tiene mucha ansiedad con la comida, pierde el control, come lo que no debe. Y esto es una de las causas más importantes por las que los pacientes aumentan de peso. También puede contribuir el entorno. Fijaros que hasta los factores socioeconómicos, la genética, los medicamentos que estamos tomando. Pues es que las causas de obesidad, por desgracia, os he puesto esta, que a mí me gusta mucho esta diapositiva, porque una obesidad se gesta desde el vientre de la madre. O sea, si tu madre tiene diabetes gestacional o si tu madre ha tomado ciertos antibióticos, pues a lo mejor vas a tener más tendencia en el futuro a ser un paciente obeso. Entonces, muchas veces estamos culpabilizando a los pacientes y es que uno se tiene que poner la piel del otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos al paciente obeso y las distintas causas que han provocado esa situación. Habrá causas que no son modificables, como pueden ser los factores genéticos, la edad. Eso nos lo tenemos que comer. También hay veces que los factores socioeconómicos o alteraciones hormonales, que muchas veces nos vienen a la consulta de endocrinología, ¿no? Y estoy así por las hormonas. A ver, es que hay hormonas que son fisiológicas, entonces no podemos hacer absolutamente nada con ellas, ¿no? Entonces, un poco los factores prenatales, hay ciertos fármacos que hay que tomar y ya está, pero hay otros factores en los que sí que podemos actuar y tenemos que hacerlo. Bueno, pues ya un poco os he introducido porque yo creía que es una enfermedad y todo lo que produce la obesidad. Ahora vamos a intentar a ver cómo lo enfocamos, ¿vale? Yo os he dicho que es una enfermedad crónica, que es muy importante
esto es como me lo planteo yo, que el paciente se plantee cuando quiera bajar de peso objetivos realistas. Ahora lo contaré mejor. También que el paciente cuando baje de peso mejore su hipertensión, mejore su diabetes, mejore su corazón, mejore sus articulaciones. Para ello vamos a necesitar actuar mucha gente y tenemos que tener en cuenta también que tenemos fármacos para ayudarnos, pero la dieta y el ejercicio siempre va a ser la base del tratamiento. Vale. Bueno, esta diapositiva a mí también me gusta mucho, ¿no? Habéis visto lo de mi casa según el comprador, tu banco, el tasador, Hacienda, ¿no? Pues lo que nos pasa muchas veces en la consulta. Viene el paciente y nos dice, es que quiero bajar 40 kilos. La hija quiere que baje 30 porque va a ser el padrino de la boda. La mujer con 20 se conforma a ver si deja de roncar de una vez. El traumatólogo, siento meterme tanto con los traumatólogos, quiere que pierda 50 kilos, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor el endocrino, pues nos conformamos con 10 kilos, porque eso ya va a hacer que el paciente esté más sano y que al fin y al cabo todo esté mucho mejor. Pero sí que es verdad que para eso tenemos que actuar, ¿vale? Bueno, pues os he comentado que el endocrino va a querer reducciones en torno al 5 o 10% del peso, que más o menos es en torno a 5 o 10 kilos. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta en los estudios que así vamos a conseguir que disminuya el riesgo de diabetes, que disminuya el riesgo de factores de riesgo cardiovascular, que mejore el colesterol, que mejore la presión arterial, que la enfermedad, las apneas estén mejor y al fin y al cabo, pues que el paciente esté mucho mejor y mucho más contento, que es lo que queremos, ¿no? Los estudios también demuestran que si ya conseguimos reducciones de más del 15%, que son más de 15 kilos, o en torno a 10 más de esa posibilidad, pues ya incluso vamos a conseguir que la diabetes desaparezca. Vamos a mejorar la mortalidad en general. Vamos a mejorar las enfermedades hepáticas, las enfermedades cardiovasculares, la incontinencia urinaria. O sea, que es que vamos a conseguir mucho. También os digo que bajar a veces más de entre 15 y 20 kilos no es fácil y hay veces que el mismo cuerpo no responde y no lo consigue. Pero también es verdad que entre 5 y 10 kilos también vamos a conseguir muchas cosas y lo tenemos que intentar por lo menos. También es verdad que a que es más fácil perder 10 kilos que plantearse perder 40, ¿no? Es mucho más fácil. Bueno, pero sí que nos hemos dado cuenta también que aparte de que hay muchas barreras en el tratamiento, porque ni siquiera se consideraba una enfermedad la obesidad, también hay muchas barreras tanto desde el punto de vista de los sanitarios que lo tratamos como de los tratamientos que estamos manejando. Yo creo que todos sois conscientes de que bajar de peso no es nada fácil y es muy frustrante y que realmente no tenemos una pastilla maravillosa con la que se pierda 40 kilos y luego nos quedemos así para siempre. Entonces, sí que va asociando mucho a que realmente no hay grandes resultados. También, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes y los médicos, pues a veces, muchas veces, no sé si os han contado, ¿no? Pues va uno al traumatólogo otra vez y le dices que usted está gordo. Claro, eso, ¿cómo le sienta al paciente? ¿No? Pues es que a veces los sanitarios no tenemos delicadeza, no tratamos a los pacientes como debemos y tenemos que tener más cuidado y no culpabilizar. De hecho, bueno, ya os enseñaré luego una campaña, ¿no? Y luego es que, fijaros, hasta los fármacos que utilizamos para bajar de peso es que hay que pagarlos. O sea, que es que ya es un poco el colmo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto vamos a intentar seguir adelante. Bueno, que sepáis que desde luego cuando los sanitarios nos planteamos el tratar la obesidad, tenemos en cuenta que no solo tenemos que hacer los endocrinos, tenemos a muchos otros compañeros, la enfermería, los dietistas nutricionistas, ojalá tuviésemos entrenadores personales en el hospital, los psicólogos, los psiquiatras, los cirujanos, los neumólogos, los de respiratorio, los de digestivo. Al final, todos necesitamos colaborar para tratar esta patología tan complicada. Ya veis aquí que lo fundamental va a ser la dieta, la modificación del comportamiento y una actividad física. Y claro, ya veis que tenemos muchos objetivos. También una cosa muy importante que se tienen que plantear los pacientes es que se necesita tiempo. Esto no es bajar en 2 meses,
para la boda de la hija y luego olvidarnos de esto, ¿eh? Esto se necesita tiempo, tranquilidad y calma. Y también el sistema sanitario necesita tiempo para tratar a estos pacientes que realmente son complicados. Bueno, ahí vamos intentándolo, ¿verdad? Bueno, pues ya veis un poco todas las barreras que hay en el tratamiento, todas las dificultades. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar peso. Y ya habéis visto también ahí que os he puesto. Y mantenerlo, ¿eh? Mantenerlo. ¿Por qué? Por el famoso efecto yo-yo. Esta es una gráfica, ahí representa 5 años. Claro, es también un poco lo que os digo, no es 2 meses. Nosotros cuando hablamos de un paciente y un tratamiento nos lo planteamos a largo plazo. A mí no me vale, esto es lo típico, ¿no? En el verano la operación bikini, llego al verano fenomenal, en el verano me pongo morado y entonces después de Navidades empiezo otra vez la operación bikini, ¿no? Esto es lo típico que hace muchísima gente. Eso para el organismo es malísimo porque por desgracia esa masa muscular, que bueno, eso os lo voy a explicar después, pero bueno, por desgracia no siempre solo se pierde masa grasa y masa, se pierde también esa masa muscular. Al final el cuerpo no sabe si va o viene y al final con esas intervenciones cortas que hacemos estamos consiguiendo que estemos menos sanos. Bueno, pues aquí esto ya os he contado lo que era el índice de masa corporal y un poco según la clasificación del índice de masa corporal, el facultativo se va a plantear cómo trata ese paciente, ¿vale? Si tenemos os diré que, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener normopeso, pero nos vienen a la consulta y han subido 7 kilos en 6 meses. Ahí también hay que hacer una intervención, aunque tengan normopeso, porque claro, eso de subir 7 kilos está poniendo sobre la mesa que pasa algo y que el paciente le pasa algo, ¿no? Y que también a lo mejor hay que revisar cómo está comiendo, si no se está moviendo, las conductas que pueden tener respecto al peso, puede que haya tenido un disgusto y entonces ahora se esté dando atracones por la noche, que eso también pasa. Entonces, bueno, hasta en el normopeso hay que revisar. Si el paciente tiene un sobrepeso, pues lo que vamos a hacer son esas recomendaciones de dieta y ejercicio y de modificación de conducta. Pero si dentro de esos pacientes hay también un sobrepeso, pero con enfermedades asociadas, quizás nos vamos a plantear también el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es a partir de un índice de masa corporal de 30. Y ¿cuándo nos vamos a plantear la cirugía? Esto lo trataré un poquito más detenidamente. Pues cuando el índice de masa corporal es mayor de 40 o cuando hay también ciertas complicaciones que os comentaré después. Bueno, pues ahora ya me voy a meter un poco, no sé cómo voy, me voy a meter en lo que es materia de cómo nos planteamos un poco tratar a estos pacientes, ¿vale? Y bueno, aquí ya veis que me meto con la dieta, las dietas milagro, ¿no? Cómo detectar el fraude. Pues esto, a ver, es que esta es vieja, pero es que me gusta mucho porque es que los pacientes para bajar de peso es que se agarran a un clavo ardiendo, o sea, ven esto y dicen, ay, pues a lo mejor, ¿sabes? O te dicen en el ascensor la vecina que ha hecho una dieta que ha bajado 10 kilos y se la pides, ¿sabes? Que es un poco lo que vemos en el día a día y como realmente es un tratamiento frustrante en el que no hay resultados rápidos, pues al final hay mucha gente que hace dinero con esto. Entonces, mucho cuidado, que no hay que bajar rápido y las dietas milagro no existen, ¿vale? O, por ejemplo, ¿no? Os he querido poner también esto, que somos gordos. ¿Qué queremos? Empezar la dieta y correr. ¿Cuándo lo queremos hacer? El lunes. Hoy es lunes, pues otro lunes. ¿Sabes? Esto también, ¿no? ¿Quién es el que empieza? O sea, esto al final genera mucha frustración, ¿no? Si tú todos los lunes te propones cuidarte y no lo consigues, pues es que al final estás desesperado y es que te sientes que no puedes con ello, ¿no? Y esto también es una causa de que las cosas no funcionen. Entonces, bueno, pues me gusta siempre poner esto porque a nosotros no nos gusta la palabra dieta, nos gusta la palabra patrón de alimentación, ¿no? Porque uno tiene que tener un patrón de alimentación y que algún día se lo salte. O sea, no, el que está a dieta siempre es el que no funciona. Hay que cuidarse siempre y de vez en cuando darse un gusto. Entonces, es lo que queremos, un estilo de vida que dure para siempre. Y luego,
es que hay que tener cuidado, ¿no? Porque no se puede ir a cualquier sitio, no puedes hacer cualquier cosa, no te puedes tomar la dieta esa que era del jarabe de arce o algo así, ¿no? Porque es que al final esas dietas traen desnutrición con muchos otros problemas asociados y déficit de nutrientes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como os comentaba, si el paciente lo que hace es perder músculo y no pierde grasa, pues el corazón es un músculo. A lo mejor su corazón también está peor, o a lo mejor su riñón o sus pulmones. Entonces, mucho cuidado, porque hay veces que adelgazamos creyendo que lo hacemos por un tema de salud y lo único que estamos consiguiendo es estar menos sanos. O, por desgracia, ¿no? ¿Cuántos pacientes tenemos que han hecho millones de dietas y al final han caído en trastornos de la conducta alimentaria? Tanto, sobre todo en atracones, en comportamiento de comida, de comer sin control. Y luego, pues por ejemplo, que al final hemos hecho la dieta de la alcachofa y al final creemos pues que la alcachofa, bueno, es buenísima y es buenísima, ¿eh? A ver, o por ejemplo vienen pacientes que han hecho dietas cetogénicas que dicen, un plátano es un pecado, cuando un plátano es un alimento muy saludable, muy bueno y que lo único que hay que tener cuidado es con las cantidades, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta que ciertas pautas que nos han dado pueden ser erróneas y lo tenemos que hablar con el personal que está cualificado. Y luego, pues por supuesto, lo que he comentado, que al final todo esto lo único que fomenta es el sentimiento de frustración. Muchas veces, seguro que en las preguntas, a lo mejor me habláis, por ejemplo, me preguntéis por el ayuno intermitente o cuál es la dieta mejor, si la baja en hidratos de carbono, si la baja en grasas, si la proteica, si la dieta cetogénica. Bueno, pues os voy a decir que es que los estudios no se ponen muy de acuerdo o los estudios al final no nos dan suficientes datos de si realmente, o sea, el tomar más proteína, más cantidad de proteína, bajar los hidratos o quitar las grasas, pues a largo plazo va a ser lo más beneficioso, ¿no? Yo de todas formas os tengo que hablar de la dieta mediterránea, que es nuestra dieta y que realmente es la que ha demostrado en los estudios mayores beneficios de salud. También os voy a decir que la dieta mediterránea no ha demostrado que estemos más delgados, eso es verdad, ¿eh? Pero eso es otra cosa que os voy a explicar ahora. Nosotros cuando nos planteamos unas pautas de alimentación, lo primero es que el paciente coma lo que él necesita de calidad. Si es un paciente con una enfermedad renal, pues habrá que modificar ciertas cosas. Si es un paciente que tiene problemas cardíacos, está tomando ciertas medicaciones, habrá que tener cuidado con otras, ¿vale? Pero la segunda parte es la cantidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sé que esta foto a mí también me gusta mucho porque aquí tenemos garbanzos con todos los sacramentos y garbanzos, como dicen, dicen de vigilia, ¿no? Como dicen. Entonces, pues por ejemplo, que tengáis en cuenta que este plato tiene 900 calorías. Y en cambio, este de vigilia, que es la misma cantidad, tiene 400. Entonces, que a veces pequeños cambios pues favorecen el que consigamos bajar de peso. Nosotros cuando nos planteamos que alguien baje de peso tiene que hacer un déficit de las calorías que estaba tomando previamente. Si no, no va a bajar de peso. Entonces, pues con pequeños cambios, pues a lo mejor a un paciente que trabaja en la construcción sí que necesita esta cantidad de garbanzos, pero a uno que está con el ordenador todo el tiempo, pues con eso le vale y le sobra. Vale. Entonces, un poco que tenéis en cuenta estos dos conceptos, la calidad y la cantidad. Para ello, como ahora hay de todo en esta vida, pues hay muchas apps. Por ejemplo, esta de Foodmeter a mí me gusta mucho, ¿no? Porque pues te va aumentando las galletas y vas viendo la cantidad de calorías, ¿eh? Y vas viendo pues que a más galletas, peor tienes el tema de bajar de peso. Y luego nosotros utilizamos mucho en la consulta el método del plato, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque en realidad de todo lo que comemos en el día, la mitad tendría que ser verduras y frutas, ¿vale? Y esto es un poco lo que se está perdiendo, el ir al mercado, el comprar la verdura del día, la fruta del día, pues al final vamos al supermercado, compramos un paquetito y mucho más fácil, ¿no? Entonces, nosotros explicamos distintos menús y esto, por ejemplo, podría ser una comida. Pues la mitad va a ser verdura, la mitad va a ir con las lentejas en hidratos de carbono, perdón, un cuarto y otro cuarto va a ser alimento proteico y luego una frutita o un yogur, ¿vale? Y dependiendo de la actividad que hagas, puedes meter pan o puedes no meter pan,
¿vale? Y esto que así parece aburrido, sosísimo y horroroso, pues bueno, nosotros tuvimos una iniciativa este año que además la hicimos desde nuestro servicio de endocrinología con la Sociedad Española de Obesidad, en el que según el día de todas las regiones de España íbamos haciendo un plato según el método del plato, para demostrar un poco eso, que, pues, por ejemplo, en Cantabria, oye, pues puedes tomar unas anchoas con pimientos de isla y pan integral y estás comiendo de maravilla y de una forma saludable y vas a bajar peso. O en Galicia, pues te tomas una con grelos y cachelos y también va a estar saludable. Y luego nosotros, que tenemos una suerte, nosotros inauguramos esta iniciativa y claro, pues con nuestra menestra y nuestro bacalao con pimientos, pues saludable, bueno, con un índice, con unas calorías adecuadas y no es nada aburrido. Entonces, pues que tengáis en cuenta que echándole un poco de imaginación se puede. Bueno, ya he terminado con la alimentación. Ahora voy a ir con el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, de verdad las excusas que me han puesto a mí para no hacer ejercicio. O sea, impresionante, ¿no? Muchas son excusas para nosotros. Y es que poco lo comentamos también, que nosotros el ejercicio es mucho más que una pastilla. Los estudios demuestran, hay evidencias claras que el que hace ejercicio está más sano y necesita menos medicamentos. Os he traído también, no es mi tema, yo no me dedico a pautar ejercicio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unas recomendaciones mínimas y es que tenemos que estar lo más activos posibles. También tenemos que distinguir, en arriba de la pirámide está el día que te quedas viendo una televisión en casa con la mantita. Pero de normal, todos los días te tienes que intentar, dentro de tus posibilidades, mover todo lo posible, que es la actividad física. La actividad física es intentar ir andando a todos los sitios, subir las escaleras de tu casa, bueno, el día a día, que es distinto al ejercicio físico, ¿vale? Hay que hacer esa distinción. El ejercicio físico va a poder ser aeróbico, que se recomienda al menos 150 minutos por semana, y va a ser también cada uno el que pueda. Tiene que ser intensidad en aumento repartido a lo largo de la semana. Y desde hace unos años se insiste mucho que también hay que hacer entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta que el músculo es el que nos da la calidad de vida y tenemos que ejercitarlo. El cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, hay que hacer por lo menos de 2 a 3 sesiones por semana repartidas a lo largo del día. Y son ejercicios tontorrones, una cintita, repeticiones, unas pesas. A ver, esto que es muy aburrido, yo lo reconozco, es buenísimo y hay que hacerlo, porque el músculo se ejercita y así estamos más sanos, más ágiles y tenemos más funcionalidad. Bueno, este os lo he traído, es de la Sociedad Española de Medicina de Familia y es que pues nos dicen también, ¿no? Cosas que se nos puede ocurrir. Pues yo a veces les hago a los pacientes una hojita y le pongo primera semana, 5 minutitos despacio, 5 minutitos más deprisa. Yo os lo digo, no me dedico a esto, pero todos tenemos capacidad. Incluso hay pacientes que yo me doy cuenta que tienen mucha limitación y pueden salir 20 minutitos por la mañana y 20 minutitos por la tarde. Y eso ya es mucho mejor que quedarse sentado en el sofá. ¿Vale? Porque es un poco lo que os he ido comentando a lo largo de toda la charla. Por desgracia, cuando disminuimos las calorías, no hay ningún patrón de alimentación que consiga solo bajar la grasa. Al final, cuando bajamos calorías, también bajamos el músculo. Y el músculo es lo que nos da la calidad de vida. Entonces, al final, si tenemos una pérdida de masa muscular, tenemos menor potencia, tenemos menor fuerza, tenemos lo que llega la fragilidad y la discapacidad. Veis aquí una foto, ¿no?, de uno de 70 años que hace triatlón y de otro que se está todo el tiempo en el sofá. Esto es el músculo. Comparar, ¿no?, la capacidad que va a tener de los dos pacientes. No se ve muy bien, pero quiero que lo veáis. De hecho, cualquier edad es buena. Os he traído también el nombre de una app que se llama Vivifry, que está diseñada por un navarro y que son ejercicios súper tontos, pero que hacen que al fin y al cabo estemos más ágiles y estemos mejor y más sanos, que es de lo que se trata. Bueno, también hacer un pequeño comentario, ¿no? Que hay pacientes que vienen a la consulta y te dicen, es que yo hago ejercicio y no pierdo peso.
¿no? Esto es también bastante habitual. Bueno, es que una cosa es lo que os he comentado de la actividad física y la funcionalidad y otra cosa es el ejercicio para bajar peso. Os vuelvo a insistir que en esto necesitaríamos un profesional a veces para que también lo adaptara a cada patología, pero claro, ahí depende la frecuencia con que hagas el ejercicio, la intensidad, la carga, la densidad. Bueno, son un montón de cosas que yo también me pierdo, pero que al final el bajar grasa tienes una frecuencia cardíaca en la que es necesaria y que muchas veces es porque estamos haciendo un ejercicio que no va asociado a pérdida de peso, pero a lo mejor sí a que estés más sano y mucho mejor. Vale. Bueno, ahora ya paso a lo que es el apoyo psicológico. Solo tengo una diapositiva al respecto, pero es que os tengo que hacer un comentario. Muchas veces estos pacientes tienen mucha ansiedad, muchas enfermedades, depresión, trastornos de atracón, de impulsividad. Y esto hay veces pues que hay que también tratarlo, hablarlo con ellos y apoyarlos. Y luego, pues eso, que al final esto es subir unas escaleritas, un día estás mejor, otro día bajas para abajo, otro día subes 4 escaleras, otro día vuelves a bajar, pero que al final, como todo, se consigue. Voy ya un poco metiéndome en materia más así, que son los fármacos y la cirugía, y con eso enseguida voy a terminar, ¿eh? Bueno, todos queremos, ¿no?, que haya una pastilla que nos ayude a bajar de peso, ¿no? Yo sí que la quiero, vaya, que lo sepáis. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos preguntan, pues es que mi vecina se ha tomado el té rojo y ha bajado 8 kilos. O esta planta, vienen con nombres que os puedo asegurar que no tengo ni idea lo que son, que me he tomado esto y ha bajado 40 kilos. Bueno, nosotros cuando recomendamos un fármaco, tiene que ser aprobado por una serie de agencias internacionales y que tiene que demostrar que los pacientes, un suficiente número de pacientes han perdido un suficiente cantidad de peso y se ha mantenido en el tiempo. Es decir, yo no puedo recomendar un fármaco porque un paciente le ha ido fenomenal. Y luego lo que os digo, yo tampoco sé si no hay estudios a lo mejor adecuados, pues por ejemplo a lo mejor el té rojo me está haciendo bajar de peso pero me está poniendo el pelo verde, ¿no? Un ejemplo. Entonces, o a lo mejor me está fastidiando el riñón. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con lo que tomamos, ¿no? Esto es un poco para que lo tengamos en cuenta, que no se puede tomar cualquier cosa porque tengo tantas ganas de bajar de peso. Entonces, bueno, esto ya os lo he comentado, no voy a insistir. Tenemos 3 fármacos en el mercado para bajar de peso. La verdad es que el último, ahora vais a ver que no lo estamos utilizando por los efectos secundarios que producen, o sea que solo tenemos 2. Uno lleva muchísimos años en el mercado y otro lo llevamos utilizando desde hace tiempo también para los pacientes con diabetes. Bueno, este es el Orlistat, seguro que habéis oído hablar de él, se llama el Senical y también en dosis menor se llama Alli. En la dosis menor no hace falta receta médica, pero bueno, que sepáis que era un fármaco que lo que hacía era inhibir la absorción de las grasas y entonces las echábamos, por así decirlo. ¿Qué podemos esperar con este fármaco? Pues a lo mejor sí una ayudita de 4 o 5 kilos. Además os diré que es un fármaco que lleva 21 años en el mercado y que, bueno, se conoce bien. Pero como todo, tiene sus efectos secundarios. Imaginaros, como no absorbemos la grasa, pues al final lo que tenemos es diarrea, echamos grasa con las heces, tenemos pues dolor de estómago, flatulencia, meteorismo, incluso hay veces que llega a haber incontinencia fecal, ¿vale? Entonces, bueno, las precauciones es sobre todo que si se toma durante largo tiempo, pues es un fármaco que a lo mejor hace que no se absorban otros fármacos y entonces otros fármacos que no estamos tomando no están haciendo el efecto conveniente. La verdad es que contraindicado está en pocas personas, sobre todo en el embarazo y la lactancia, que ya os voy avisando que ninguno de los dos, o también en pacientes que no absorben los nutrientes. Pero en general es un fármaco moderadamente caro y que nos puede dar una ayudita. Aunque es de primera indicación y nosotros tenemos más tendencia a recetar este otro que es pinchado. No sé si habéis oído hablar de él, últimamente está mucho en los medios. Nosotros lo llevábamos utilizando en distintas dosis porque se titula de 0 a 6 a 1,8, lo estábamos utilizando para los pacientes diabéticos y eso sí que está financiado, ¿vale? Pero cuando lo utilizamos en pacientes
con obesidad, pues estos lo tienen que pagar ellos. Y ya os voy avisando de que además es un fármaco muy caro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es muy efectivo. Antes os he hablado de 4 o 5 kilos, pues siendo un poco optimistas en el anterior fármaco. Pero en algunos pacientes, pues realmente hemos visto bajadas muy a tener en cuenta. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios? Pues un poco relacionados con su acción. Lo que hace es que retrasa el vaciamiento gástrico y al final da como sensación de saciedad. Entonces el paciente, pues ¿qué puede tener? Pues náuseas, vómitos, también un cambio del ritmo intestinal. También se ha visto que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Incluso hemos tenido, ¿verdad?, pacientes que a lo mejor se pinchaban el fármaco, se iban a una boda, se ponían morados y luego estaban vomitando lo que, vamos, imaginaros. Precauciones, pues también tenemos que tener cuidado con ciertas patologías, no son muchas tampoco. Incluso es un fármaco que en ciertas situaciones ha demostrado que mejora el riesgo cardiovascular, aunque en los diabéticos, no en este grupo de pacientes, ¿no? Y contraindicado también en pocos pacientes. Bueno, este es para que veáis el cuadro sin más. Lo rojito es en los contraindicados. Entonces, uno de los fármacos que tuvimos, el bupropion, pues ya veis que tiene muchos rojos. Entonces, al final, claro, no lo utilizamos. Pues aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba la tensión, daba dolores de cabeza. Pues al final, un fármaco tú siempre pones en una balanza lo que ganas y lo que pierdes. Si bajo peso, pero me encuentro fatal, pues no lo utilizamos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues aquí estamos esperando el fármaco ideal para la obesidad. Tenéis que tener en cuenta que todos los fármacos no actúan igual, no todos los pacientes son respondedores, ¿vale? El segundo, hay más respuesta que con el primero y que no todos los pacientes van a poder utilizar los fármacos, ¿eh? Entonces, ¿por qué nos ayudan los fármacos? Pues porque al final conseguimos mayor pérdida de peso, conseguimos más adherencia a la dieta y el ejercicio, el paciente está más contento y al final todo está mucho mejor. Pero en contra, pues tiene sus efectos secundarios, que hay gente que no va a tolerar ese fármaco, aunque yo me empeñe, el precio y que no sabemos qué puede pasar con el peso al suspenderlo. Si se hacen bien las cosas, mi experiencia es buena. Vale. También quiero que tengáis en cuenta que hay fármacos que contribuyen al aumentar de peso. No, aquí esta es una larga lista y que sí que es verdad que vuestros médicos tendrían que tener en cuenta e intentar ante las distintas opciones pautar los fármacos que no os van a hacer aumentar de peso. Pero bueno, esto es un poco para que lo tengamos en cuenta. Y ya estoy terminando y voy a hacer un comentario sobre la cirugía de la obesidad, ¿vale? La cirugía de la obesidad, desde luego, no es para todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede ir porque también hay que meterse en un quirófano, tiene sus efectos secundarios, tienes que tener un control posterior. Entonces, son en pacientes en que pues no hemos encontrado una respuesta adecuada al tratamiento que os acabo de contar o que han demostrado, para entrar en los programas de cirugía de la obesidad, tienes que haber demostrado ese compromiso y que tienes capacidad de hacer bien la dieta y el ejercicio. Además, también tiene que haber una estabilidad psicológica, por aquello que os contaba, de que al final, si no, hay cierta tendencia al impulso o a comer sin control y si te operan, pues puede montarse una. Y también la ausencia de abuso de drogas y de alcohol. Ya veis que es un poquito lo que os he comentado, a partir de un índice de masa corporal mayor de 40, de 35, si hay patologías asociadas, está en duda en pacientes de índice de masa corporal mayor de 30 para el control de glucemia, eso no está nada claro y ahí os lo dejo con interrogantes. Y luego incluso os diré que a lo mejor operar a un niño de 18 años con todo lo que eso conlleva o a un paciente de más de 65 años, pues depende mucho de la experiencia de los cirujanos, del programa. Esto es un programa, ¿sabes? Que no es que el cirujano te opere y ya está, sino que te ha visto el endocrino, te ha visto el psicólogo, te ha visto el neumólogo, te ha visto el cardiólogo. Has comprobado que estás haciendo bien las cosas. Cuando estás mentalizado, entras. Porque no es definitivo. Si tú no haces las cosas bien después de operado, se recupera el peso. Y eso hay que tenerlo en la cabeza. ¿Es el medio más efectivo de bajar peso, de conseguir reducciones de 40 kilos? Sí, pero si no hacemos las cosas bien, no hay tu tía. Vale, entonces, bueno, que sepáis que tienes que ser operado por unos buenos cirujanos que tengan experiencia, a poder ser un abordaje laparoscópico.
que sepáis que también que los cirujanos de La Rioja son muy buenos y que en principio se están haciendo estas dos técnicas aquí en La Rioja. Una es como crear una especie de estómago falso y la otra es lo mismo, pero a la vez esto así un poco es como evitar una zona donde se van absorbiendo los nutrientes y hacer como quitar una parte del intestino que no se absorban y hacer una tubería falsa, por así decirlo, ¿vale? Bueno, esto, perdón, que hay varias técnicas, también os diré que las más agresivas son las que más pérdidas de peso se consiguen, pero también las que tienen más efectos secundarios y hemos visto de pasar de estar obesos a estar desnutridos completamente. Entonces, que esto requiere un buen equipo multidisciplinar, un cirujano experto y un equipo alrededor que asegure que está cumpliendo el resto de cosas, porque va a haber que tener un seguimiento y también una suplementación por esa tubería falsa que os he dicho, no se absorben ciertos nutrientes y va a haber que tomarlos desde el exterior con unos controles periódicos médicos. Bueno, quería hacer un comentario también porque muchas veces hay métodos endoscópicos. Entonces, los métodos endoscópicos, este es un cuadro resumen, ya veis que no consiguen grandes pérdidas de peso, pero en los periódicos se da mucho bombo. Las técnicas endoscópicas tienen futuro y probablemente van a mejorar y van a ser muy buenas, pero hoy por hoy no tenemos grandes resultados, ¿vale? Y también os quería hacer un poco el comentario. Bueno, yo ya estoy terminando y os quería comentar que se están haciendo muchas campañas para intentar apoyar a los pacientes obesos. Esta me gustó mucho, son de los americanos, que son siempre tan gráficos, y ponen pues que claro, que los niños no quieren ser obesos en el futuro, a lo mejor quieren ser astronautas, pero no se imaginan así, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco para que sepáis que las sociedades científicas pues también están intentando crear plataformas, crear concienciación de que al paciente obeso hay que apoyarlo, hay que estar con él y hay que estar intentando cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, un poco que sepáis que es una plataforma que ha hecho la Sociedad Española de Obesidad y que a mí me parece muy interesante. Y luego también, pues bueno, en mi experiencia con los pacientes, esta también me gusta mucho, ¿no? Porque pues a veces es difícil encontrar la motivación para hacer algo tan complicado en el tiempo y a veces cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, a veces la motivación te encuentra a ti. Espero que esta charla os haya encontrado para motivaros, ¿no? Un poco que lo sepáis, que en mi experiencia, si alguien está motivado, consigue controlar y consigue bajar de peso. Esto es un poco, pues, el resumen, ¿no? Que es un folleto que hemos hecho en nuestro servicio y es que cuando viene un paciente a la consulta, pues todas estas cosas que os he contado, pues se las contamos a ellos, ¿no? Pues, ¿por qué tienes que perder peso? Pues porque vas a estar mucho mejor, te vas a encontrar mucho más contento y con una mayor calidad de vida. ¿Cómo tienes que hacerlo? De una forma saludable, poco a poco, de forma paulatina, sabiendo que te asesoren. ¿Cómo empezar? Pues bueno, hay que comprometerse, hay que empezar, hay que consultar al médico, hay que fijarse metas realistas y objetivos concretos. Y si va mal, aprendemos de lo que nos ha ocurrido, no pasa nada, vemos que hemos hecho mal y volvemos a empezar. Y bueno, que os quiero transmitir mucha energía positiva y que las preguntas que queráis. Muy bien, es bonito. Me gusta mucho. Yo creo que nos has dejado muy claro la pregunta, que ya has respondido fenomenal, y todos los que estamos en la sala ya no tenemos ninguna duda de que la obesidad es una enfermedad y además importante. Vamos al turno de preguntas y ¿hay alguien que quiere preguntar algo? Venga, empezamos. Me parece que estaba romper la charla. La charla me ha parecido muy interesante, pero la verdad es que mi problema no es eso, sino todo lo contrario. Entonces, claro, somos las eternas olvidadas. ¿La delgadez es una enfermedad? No. Pues es que bueno. es una forma de ganar peso en muchas personas. Eres la envidia. No puedes. Soy a la que no entienden nada más que las delgadas. Eso es distinto.
Sí, nosotros en la consulta tenemos muchas veces que vienen o al servicio digestivo o al nuestro a descartar las causas de por qué alguien está delgado. Pero es que también, a ver, cada uno es como es, cada uno en estudios de composición corporal, o sea, como he hablado todo el tiempo de la obesidad, también hay familias que tienen tendencia a tener bajo peso. Entonces, hay que descartar patología y luego, pues como también hay pacientes que están sanos con sobrepeso. A ver, que es que no todos somos iguales. Dentro de los baremos que ponemos son cifras y no siempre se ajustan. Hay gente que puede estar bien. Entonces, la verdad es que el problema también es que, claro, cuando bajas 4 kilos se te nota mucho. Entonces, y recuperarlo, es verdad que contrariamente a lo que la gente se cree, aumentar de peso es muy complicado. Pero la suerte es que si se descartan una serie de patologías, no se está enfermo. Y no hay ningún trastorno del comportamiento alimentario. Pero bueno, hay que descartar. Si tú has sido así toda la vida, yo suelo preguntar, ¿no? También me imagino que, Marian, ¿cómo es tu familia? Es que al final lo preguntamos mucho también a los pacientes obesos, ¿cómo es tu familia? Claro, porque es que la genética es importante. Así que tranquila. Sí, enhorabuena por la charla. Y bueno, yo he entendido un poco que toda la charla o la actuación de San Pedro en este caso, de ecología, está dedicado más a las personas adultas, ¿no? Entonces yo quería preguntar sobre el tema de los niños, porque lo has comentado antes, que es verdad que empiezan a avanzar en el vientre y luego en lo que es la alimentación desde niño. Pues yo quería preguntar un poco qué es qué recetas se le puede dar a los niños para no caer en la obesidad. Ya sabemos, como os comentaba antes, he comentado los factores económicos, el entorno. Un poco, pues, qué pautas podrían seguir los niños para evitar caer en la obesidad, si trabajan ustedes con los colegios para dar patrones de alimentación en el recreo, bueno, en y todo esto. La alimentación en el colegio, la movilidad al colegio también, que es un factor importante, y luego la actividad física dentro de los colegios. Si hay un trabajo conjunto. Bueno, nosotros, claro, como servicio, eso, nosotros somos de adultos. Desconozco lo que hacen desde endocrinología infantil, aunque nosotros sí que hemos intentado ir a charlas a colegios, bueno, en la medida que nos lo piden, intentamos, ¿no? La verdad es que con los niños lo más importante es que los padres coman bien. Claro, esto ya sé que suena un poco así, pero es que es verdad. Es verdad que ellos tienen distintos gustos y que hay veces que coman verduras, que coman fruta, es más complicado, ¿no? También es un poquito echar la imaginación. Pero yo siempre digo a los padres, hay algunos que se desesperan, es que no come fruta. Le digo, bueno, si te ha visto a ti comerla, ya verás que cuando sea mayor sí que la va a comer. O sea, que es que no te desesperes, porque realmente lo que haces tú es lo que va a hacer él en el futuro. Y luego, claro, el tema del ejercicio físico para mí en los niños es fundamental. Es que los niños tendrían que hacer como mínimo 1 hora de actividad física intensa al día. Pero es que a los pobres niños no les quedan horas. O sea, es que, o como a veces no, le contaba algunas veces en nuestro servicio, nos reímos mucho porque a veces nos traían niños y te dice la madre, es que te he traído al niño justo en la hora de gimnasia. O sea, y le traen por obesidad. Entonces tú estás pensando, pues, o sea, pues, ¿qué voy a hacer yo? Porque vaya al endocrino, no va a adelgazar de por sí, sino que realmente tiene que hacer un gasto, ¿no? Entonces, claro, si el niño no ve que su padre va a hacer ejercicio, pues tampoco lo van a hacer ellos. O, o muchas veces te dicen, no, es que tiene tantos deberes ya, pero es que forma parte de su salud y probablemente ese niño hace ejercicio, pues también van a ir otros ámbitos mucho mejor y va a estar mucho más sano. A ver, también yo creo que esto también se hace en campañas, por ejemplo, con el ayuntamiento, de pues intentar que los niños vayan andando al colegio, que cojan el autobús y que hagan un rato andando. O sea, es un poco promover todas estas cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, te diré que lo de en el colegio, las meriendas y tal, pues claro, es que también cada niño es distinto, ¿sabes? Que yo sí que es verdad que, por ejemplo, en el colegio de mi hijo hacen el día de la fruta, pero claro, un niño de 14 años
que está jugando al fútbol como un loco, le pones fruta y es que se muere de hambre. Y es que a mí me da mucha pena, ¿sabes? Porque a lo mejor a ese niño le das un bocadillo con, pues yo qué sé, con bonito y queso fresco, por ponerte un ejemplo que se me ha ocurrido, y es que es más adecuado para el gasto que él hace. En cambio, la niña que está con su amiga cotilleando, pues le basta la fruta. ¿Sabes? Que es un poco, pero sí, sí que se hace, intenta hacer promoción de la salud. A mí me parece, perdona, muy importante los temas que has tocado ahí. La educación empieza en casa, en la familia. Y si a los niños se les educa comiendo, como ha dicho Jesús, y que las frutas, las verduras, las legumbres formen parte de la alimentación normal y evitemos las refinerías, bollerías, que es muy cómodo, los zumos que se compran, y hagamos el zumo natural exprimido en casa, que es más molesto que el frasquito que se compra. Educar en ese sentido. Tuvimos una reunión hace poco con el director general de salud y insistíamos en este tema. Nos decía que se estaban haciendo los colegios hincapié en este tema. Yo creo que es muy importante que aprendan a comer en casa desde jóvenes. ¿Por qué? Porque el niño obeso probablemente siga el camino. Y no solamente el tema de obesidad, sino que es un niño que probablemente sufra marginación, que a veces ocurre, tenga baja autoestima y genere problemas de salud mental que no tendrían por qué estar ahí. Entonces, es muy importante ese tema y la actividad física, pero lo vamos a tocar el próximo mes, 12 días, vamos a hablar de la actividad física. Precisamente porque la actividad física, como ha dicho que no ejercicio físico, actividad física es importantísimo. Hay que estar activos para que estemos, pues, como dijéramos, engrasados, que las articulaciones, como tenemos aquí al traumatólogo, estén activas todo. O sea, que estemos, eso de estar sentados viendo la tele, al coche para trasladar y luego el teléfono. Es que, claro, el problema es ese, que hemos creado una cultura de un sedentarismo tremendo, entonces eso hay que romperlo. Hay que andar. En Logroño, por ejemplo, que no hay distancias, yo por ejemplo me cogí un corbán, la verdad. Pero bueno, yo no me gusta andar del hospital a los 10 y los días que salgo yendo 6 kilómetros de San Pedro, porque como tenemos unas distancias tremendas, pues bueno, nos ahorran el gimnasio. No nos ahorran el gimnasio, pero bueno, a lo que voy es que hay que tener vida activa. Es importantísimo. Y el envejecimiento, que es al final, que todas estas charlas van enfocadas a que vivamos más, sí, pero esto de vivir más en una silla de ruedas con un dolotis, con una demencia, un deterioro, no. Hay que vivir activos, que seamos independientes, que seamos capaces de vestirnos, de relacionarnos, de salir. Pues eso requiere, y es importantísimo, la relación con la actividad física. Y se empieza desde la infancia. Siempre, es lo que yo decía, nunca es tarde para empezar a adquirir unos hábitos. Y se empieza desde la edad de niños, en casa. Y el niño ve en casa y en el colegio se educa y seguramente ese niño va a evitar todas estas cosas que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, la actividad física yo creo que es muy importante, la vemos también. Quiero hacer un comentario, ya que me Aquí es el doctor Ferreras, el traumatólogo que hemos dado por todos los flancos. Ya que me ha puesto aquí en el candelero. Efectivamente, ha cambiado totalmente la sociedad. Yo recuerdo cuando era pequeño, de mi edad, en el colegio, no había ningún niño gordo. Pero es que salíamos del colegio, mirábamos las carteras allí en un patio o en cualquier jardín que teníamos y estábamos jugando hasta que se hacía de noche. Y yo me hacía una merienda, mi madre me hacía una merienda, la mayoría de las veces, pan, aceite de azúcar. Y mantequilla de chocolate. Y cosas de estas. Y ninguno, porque estábamos todo el día jugando. Hoy día ya la sociedad ha cambiado totalmente. Nos hacía los mayores no es posible. Los mayores luego además tenemos en la nevera llena de cosas. Yo soy el primero que soy un goloso y los frutos secos están allí todos los días, mis frutos secos y tal. Tengo suerte de que ando mucho y me muevo mucho, vale. Pero yo cuando en mi actividad, cuando me llegaba alguien y decía, es que tengo, bueno, yo le decía, mire, intente usted no tener nada en casa que se pueda comer crudo. Verá como come mucho menos. Y es cierto, si tú tienes hambre, y eso me ha pasado a mí, cuando he estado de vacaciones, mi mujer no estaba, pues como vas a ver la nevera, ves un filete allí y un poco eso, no comes. Claro, si tienes todo, cosas preparadas y una bolsita de ganchitos y otra bolsita de patatas, es así. Por desgracia,
El problema es que la sociedad ha cambiado tanto, que nos ha ido cambiando también a nosotros. Pero el día que me había niños gordos en mi colegio, ninguno, no recuerdo ninguno. Es que ahora estamos con el móvil. Claro. Todo el día. Claro, La televisión claro. y los mayores nos pasó lo mismo. Yo mismo llego a casa ya por la tarde después de comer y no, después de comer ya casi me da mucha pereza después una cabezadita y a leer o a ver algún programa interesante. Y es cierto, el día ha cambiado. Y Ahora, aprovechando, andar mucho por la mañana. aprovechando que es traumatólogo, yo, por ejemplo, yo no lo puedo entender, que lo vemos todos los días, hoy veía uno de mi pueblo. Prótesis total, recambio de rodilla, distancias. Es que a mí me parece esto es todo un disparate. Estamos operando, poniendo una cadera, una prótesis a una señora que tiene 40 kilos de más que está sometiendo a esa articulación a una sobrecarga. Lo primero es que coja el peso, que reduzca y recupere peso. Os ha pasado, ¿no? Bueno, 40 kilos, perdona que te diga, no has estado atento. Es imposible, no puedo andar. Y dice, bueno, la única solución que tenemos es la prótesis para que pueda usted volver a andar. Y eso lo hemos hecho así, ¿eh? Eso será... Claro, pero yo lo que creo es que esto es todo un disparate. Claro. Sí, pero el paciente que no puede andar porque tiene una artrosis de rodilla importante o una cadera, ¿qué haces? Aumentarle la masa muscular también. Yo también te felicito. Yo creo que la moraleja que hay que sacar aquí, tenéis que daros cuenta que no tenemos el servicio de endocrino ni nadie la respuesta mágica para el tratamiento de la obesidad. Yo creo que la moraleja es la prevención, es prevenir la obesidad. Y como decía el compañero, claro, los niños, claro que los niños, pero es que también, ¿no ves en el colegio que les dan, porque cómprate unas chuches, es más fácil dar €1 para que se compren unas chuches que preparar, yo qué sé, un mini lopatita, que tampoco no es necesariamente de ser la trufa, pero se compran el bollicao o los ganchitos, o sea, porque es más fácil darle un duro. Son duros, no, muy duros, €1, ese es. Como decías, nuestros padres siempre nos hacían pues, un pequeño bocata, ¿no? Que era, y tampoco eso es saludable, que no pasa nada. Entonces, para mí la moraleja que yo creo que habría que sacar es prevenir. Igual que un padre no dejaría, ¿no? Que a un niño se drogue o tome alcohol, es lo mismo. En la alimentación es lo mismo. Tú tienes que cuidar a tu hijo dándole unos hábitos saludables, porque de eso es lo que va a aprender, ¿no? Es lo que yo pienso. Y creo que también es Sí, totalmente, María. Toda la razón. Yo, como soy un provocador, voy a discrepar y voy a hacerte una pregunta. Hablamos mucho de culpabilizar al obeso. Yo voy a hacer un comentario como padre y luego te voy a hacer. Es tremenda la presión que tienen los niños hacia la pulsión que tienen en publicidad. Tú puedes ver dibujo animado sin ver un anuncio y cuando se ha evitado, la sociedad se ha echado encima de los políticos que han hecho algo que llevamos demandando años. Es muy fácil culpar a los padres, pero cada minuto que pasa un niño viendo dibujos animados o con productos dirigidos a ellos, o la publicidad que está alrededor de ellos, o llega al Taco Bell y te hacen el esto gratuito. Los padres no tienen información, muchas veces nosotros tenemos la suerte, yo soy compañero, soy médico, no tengo en torno a eso. Tenemos una formación que los padres no tienen y continuamente les está llegando un mensaje de que el niño te da energía, no te dicen que tiene un montón de grasa o que el paquetito de zumo con leche es rico en fruta y sustituye a la fruta. Los padres no tienen formación y los niños continuamente le estamos dando una presión tremenda que empuja. Si quieres mandar a tu hijo al colegio en bicicleta, como quites una carretera y pongas un carril bici, te arrancan, te matan. Es decir, tienes que elegir entre que tu hijo lo lleves todo al colegio o se juegue la vida en una bicicleta. Si un niño va por una acera de 7 metros por la avenida Madrid, le echamos la bronca y le quitamos, eso lo he visto yo, le quitamos a un niño de 11 años, de 10 años, andando por una acera de 7 metros vacía y el que va por el carril de 30 con una bici dibujada a 60 por hora les pita. Eso lo he visto yo. Es decir, que como sociedad estamos culpabilizados muchas veces los padres y tendríamos que hacernos mirar como sociedad.
Primer punto. Segundo punto, y esto sí que es una pregunta, darte la enhorabuena, así planazo. ¿Tenéis la sensación de que otros compañeros os remitimos demasiado pocos pacientes? Yo muchas veces cuando un paciente en la unidad de ictus, que tiene ictus, cuando tengo un paciente que tiene determinados problemas que en mi guía, prácticamente en todas las guías de Parkinson, de demencia, de enfermedad cerebrovascular, por supuesto, aparece siempre una referencia a la dieta y al peso. Pero yo tengo la sensación, por ejemplo, ahora conforme la charla me hacía mismo la crítica, mandamos poca gente de la unidad de ictus, por ejemplo, con obesidad, a que lo veáis. Bueno, la verdad es que, claro, nosotros como servicio seríamos incapaces de asimilar ese 18% de obesos de La Rioja. Entonces, claro, nosotros estamos haciendo un protocolo con atención primaria. También lo primero es que el paciente quiera, y esa es la primera parte del protocolo, que el paciente quiera bajar peso, porque hay veces que nos llegan a la consulta que me ha mandado el neurólogo y no sé a qué me ha mandado. Entonces, tú ves al paciente que está obeso y tampoco te atreves a decirle nada, porque digo, bueno, yo deduzco que le habrá mandado por obesidad, pero claro, bueno, a ver, que el paciente también se puede hacer el tonto, entiéndeme, pero es verdad que hay veces que no les explicamos, ¿no? Pues te vamos a mandar a unos compañeros para que este problema del peso que te está empeorando tus factores de riesgo cardiovascular y al fin y al cabo del ictus vas a ir peor porque estás más obeso. Pero tenemos un protocolo para que la primera fase sea en atención primaria, que la enfermería y los médicos de atención primaria, pues dependiendo del índice de masa corporal, pues se haga ese intento de bajar de peso y se marquen esas pautas. Y si no va bien, si sospechan que tiene alguna alteración que es el causante de esa obesidad, o si creen que los fármacos también los pueden recetar en atención primaria, pero si ellos se sienten más cómodos nos lo pueden remitir y sobre todo nos remiten pacientes candidatos a la cirugía a la obesidad. Pero también es verdad que esos pacientes tienen que pasar por una serie de estudios y tienen que demostrar ese compromiso de que van a hacer las cosas bien. Pero bueno, a ver, a los pacientes hay que ayudarlos. Entonces, sí que nosotros tenemos establecido una consulta específica para cirugía a la obesidad y entonces los compañeros son los que mandan. Y en esa consulta solo pueden mandar los cirujanos o también los del apneas del sueño, el comité de apneas del sueño. Son los únicos que podrían mandar directamente. Y el resto pues pasan por el endocrino que valora. Pero bueno, estamos intentando hacer esfuerzos, incluso, ¿verdad? Tenemos obesidad telemática, explicamos todas estas cosas que os las he contado, las explicamos a los pacientes para hacer cursos de formación, las dietistas están haciendo también seguimientos grupales, la enfermería y las dietistas. Estamos intentando formar a primaria para que también lo hagan ellos. Sí, sí. A no ser que, bueno, si tienes alguna duda lo comentas. Sí, si tienes alguna duda lo comentas sin ningún problema. ¿Qué volumen de pacientes en La Rioja se están operando, sabes, al año? Bueno, es que con el tema del COVID hubo un parón bestial y 5 o 6 años, ¿no? 5 años. ¿Y cómo qué volumen? Es que depende de muchas cosas, pero... Antes cuando no había aquí en La Rioja, tenías era en torno a 100 pacientes al año. Bueno, de hecho, estamos mejor que en otras comunidades autónomas que tienen más lista de espera. Estamos mejor. Nos podemos quejar. De todas formas, tengo que decir, de experiencia que es grande de muchos años, y vemos muchos obesos, por desgracia, horroroso. No, verdad. Que me vas a desanimar al personal. A ver, vamos a ver. La realidad es luego todos dicen, llegas, se molestan. No, si no como. Esa es la primera respuesta. Yo no como. Os lo dicen a vosotros. Hombre, Vale. me engorda el agua. Oye, otra pregunta. La obesidad troncular, que es tan importante desde el punto de vista que es una grasa más nociva, más dañina para el aparato cardiovascular, está dicho, ¿no? Lo digo por las personas, el perímetro abdominal, en las mujeres y en los hombres,
Es una grasa que va asociada a más factores de riesgo cardiovascular, efectivamente. Y es más frecuente en los hombres, aunque ahora también estamos viendo en las mujeres. Ese abdomen que suele tener cervecero y que en los hombres y que las mujeres con edad también, que sepamos que a partir de una cifra, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 98, 100, 102. 102. Cambia mujeres y hombres. Las mujeres creo que eran 82 o algo así, ¿no? 88. Para eso, ojo, porque es una grasa que libera mucha toxina, digamos, a nivel de eventos coronarios, cardiovasculares, hipertensos, muy peligroso. ¿Y cómo se mide ese nivel? Con el perímetro abdominal. Bueno, Es un eso dato muy sencillo, pero útil. se coge el punto medio entre las costillas abajo y la cresta ilíaca y se mide ahí. La verdad, nosotros dejamos de hacerlo, insistimos mucho que se hiciese también en atención primaria porque no se estaba midiendo, pero con el COVID lo dejamos de hacer porque, claro, te colocabas al lado del paciente y es una medida de la grasa abdominal que efectivamente es muy nociva y muchas veces el índice de masa corporal es muy inexacto porque un paciente muy musculado puede tener un índice de masa corporal que corresponde a sobrepeso. Pasa más con los hombres que tienen más músculo que las mujeres. Entonces, ahí vienen muchos pacientes que te dicen, tengo obesidad y le dices, no, a ver, tú lo que tienes es abdomen. ¿Sabes? A veces no queremos que bajen el peso, queremos que bajen el perímetro abdominal. También hay más formas mejores de medir la cantidad de grasa, de músculo, hay aparataje, ahora se está utilizando la ecografía para medir cuánto músculo, cuánta grasa. O sea, que tenemos más formas de medir esa situación. María Jesús, otra pregunta. Todas esas de medicina estética que hacen de carboxy, pero que es para quitar grasa, todo esto sale sobre eso. ¿Eso es útil? ¿O es una medida que cuesta dinero y es temporal? Claro, a ver, eso lo que hacen, la grasa no la quitan, lógicamente, porque no la quitan. Lo que hacen es que te disminuye el volumen mientras lo estás haciendo. Yo, a veces esta es una pregunta, ¿verdad?, muy habitual que te hacen los pacientes, de si realmente sirve para algo. Sirve para bajar volumen, pero no sirve para bajar grasa, lógicamente, porque bajar grasa es sumamente complicado. Incluso las liposucciones, si luego haces mal las cosas, vuelve a salir la grasa. Entonces, también yo reconozco que hay veces que esas medidas locales sirven como pues lo que os he comentado con los fármacos, ¿no? Pues que hay veces que pagas para eso y es una forma de hacer mejor las cosas, ¿no? Ya que estoy pagando, pues... Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu saluda. Pero yo quería hacer hincapié. Estamos en una sociedad muy tranquilona, vaga, y entonces ahí está el problema. Si cada uno va a lo suyo y cuanto menos trabajo, mucho mejor. Para todos, tanto padres como niños y como demás. Entonces el tema, más o menos el tema de los niños y de los niños escolar, antes se comían en los colegios. Los que tienen comedor escolar se comían en el colegio y se hacía comida en los colegios. Se controlaba. Se controlaba. Había que exigir, y se exigía un menú variado, sano, cosas que es más complicado y con todo lo que nos dicen que es todo mentira, porque el pan no es pan, no tiene harina, etc. Y si vamos a la pizzería, si vamos a la burguesía y todas esas cosas, ya me contaréis. Entonces no sabemos lo que estamos comiendo. Sí. No es sano. Segundo, tema de lentejas, de todas estas cosas, en los colegios no se controla. Y tampoco. Encima no solamente controlarlo, sino que hay que decir y obligar al niño a comer de todo. Hoy no se los controla. Hoy estás en el comedor escolar, estás vigilándolos, pero el niño lo come, lo tira al suelo y no come. Tú vas a casa y dices, ¿qué has comido? Joder, pues no sé, se me ha olvidado. Se te ha olvidado. ¿Tú qué has comido? ¿Qué has comido? Muchos niños se van sin comer porque no se los controla. Hay que decir, hay que tener gente preparada que sepa estar con los niños y controlarlos y obligarlos a comer poquito y cada día van comiendo más de todo. El menú tiene que ser muy variado y equilibrado. Claro, y luego tú tienes que saber el menú que comen en el colegio para no repetirlo por la noche, pero no saben ni nada, ni se preocupan los padres ni se preocupan los hijos. Entonces, intentar un poquitín que ahí sería, tienes que hacer mucho hincapié, estas empresas que son industriales, que vienen a la comida que viene, no es como la que se hacía allá, y lo controlabas, aquí no se controla nada. Entonces, claro, luego vienen los niños, la educación física, antes no había libros, ahora son libros y no se corre porque hay mucho trabajo. Si llueve, a rellenar el libro, la ficha. Hombre, por favor,
por favor. Ahora en la calle no están los niños. No se ven niños en la calle. Entonces ahí está el problema. Entonces, si lo dejamos quietos con el móvil o con la tablet, come lo que le da la gana, chocolate, un donut y todo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces los padres también somos muy comodones, y los abuelos también. Entonces, ¿no quiere el niño? Pues no quiere, pues toma chocolate. Ahí está el problema. Es complicado. Pero vosotros tenéis que hacer hincapié más en el colegio, más que en la familia, porque mucha familia no está con los niños, porque no tiene tiempo, desayuno corriendo, porque no llego al colegio, por la noche estoy cansado, come lo que quieres que te hago. Pues perdona muy mal esos padres. Ya. No, sí, pero bueno. Los padres estamos son responsables de sus hijos. Sí. Perdona, no estoy de acuerdo para nada. Sí, estamos en un mundo conformista y cada uno hace lo que quiere. Bueno, bien. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Bueno, pues muy mal. Es una responsabilidad de los padres. Ya lo sabemos que estamos esta charla no contempla ese área. Bueno, pero la responsabilidad de los padres es un tema que no vamos a tocar. Sí, que no, vale, bien, pero bueno, en el colegio vosotros tenéis que hacer hincapié de que las comidas que sean equilibradas, que sean sanas y controladas. Si queremos que los niños no sigan obesos, que creo que nos importará a todos, a vosotros y a nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Miguel. Buenas tardes y gracias por la conferencia. Yo tengo un problema, voy al supermercado y todo me gusta, todo lo veo bueno, todo está rico. Entonces muchas veces digo, ¿y qué compro? Digo que los alimentos procesados están tan mascarados y muchas veces no sabemos lo que comemos. Entonces ahí es donde veo un muro para franquear. Realmente estar informado y saber realmente lo que comemos. Claro, la verdad es que sí que es verdad también que se está intentando educar a los niños en el colegio respecto a la alimentación y, por ejemplo, sí que se está contemplando el explicarles, ¿no? Porque hay muchas veces que cuando vas a formar a los pacientes, pues no saben lo que son los hidratos de carbono, no saben lo que son las proteínas, no saben lo que son las grasas. Lo de que vayas al supermercado y todo te guste está muy bien también, porque eso quiere decir que estás contento. Pero es verdad que de lo que se trata sobre todo es un poco lo que hemos comentado, ¿no? De comprar fruta, verdura, legumbre, hay que tomar 2 o 3 veces a la semana, hay que tomar aceite de oliva virgen extra, hay que tomar pescado, huevo, la proteína que sea baja en grasas y hay que tomar muy de vez en cuando pues chorizo, dulces o el queso que también es tan rico, es muy grasiento, tiene mucha cantidad de calorías, aunque tiene buenos nutrientes y hay que tomarlo de vez en cuando. No he hablado tampoco del alcohol, pero también son cosas para ocasiones. Entonces, un poco, pues eso, es hacer menús. También un poquito es la planificación del menú, ¿no? Que pues me planteo 3 días a la semana tomar legumbre y de segundo tomo algo de carne, por la noche ceno algo de verdura, pescado o huevo. Al final, normalmente la gente cena casi siempre 2 o 3 menús tienen, no tienen más. Y desayunar, mucha gente siempre desayuna lo mismo. Y lo que tienes que variar un poquito es la comida. Y un poco ser rutinarios, o sea, en el sentido de portarse bien entre semana y el día del cumpleaños del nieto, pues darse un gusto y ya está. Bueno, yo creo, si me más preguntas, como conclusiones, nos ha respondido perfectamente. La obesidad es una enfermedad y todos lo sabemos perfectamente, que tenemos que ir de las dietas milagros y crear patrones de alimentación, has dicho, ¿verdad? Patrón de alimentación, generar hábitos para estar más sanos. Y vida activa. Yo creo que con eso, pues vamos para adelante todos. Muchas gracias a todos y nos veremos